muy buenas tardes a todos. Vuelta en el programa de El Nuevo Liderazgo, otro programa después de 5 años de estar en el aire y disfrutando de esta linda compañía que tenemos todos los viernes con distintos actores empresariales, de recursos humanos, líderes que nos acompañan. Así que muy, muy contento de tener la oportunidad de hacer otro nuevo programa. Hoy vamos a trabajar un tema interesante que tiene que ver con el liderazgo post pandemia, ¿no? ¿Qué nos dejó de aprendizajes? ¿Qué cambios positivos tuvimos? ¿Qué cambios negativos tal vez dejó la pandemia en la relación con los líderes, los líderes con su gente? Creo que nos ha transformado la pandemia a nivel social, ha generado una serie de cambios impresionantes y esto inevitablemente también ocurre lo mismo con el liderazgo, ¿sí? Que ya es un liderazgo que venía cambiando mucho, que los cambios en la realidad social, en la incorporación de nuevas generaciones con una modalidad distinta de relacionamiento con el trabajo, han hecho que los líderes ya venían con un proceso de tener que transformarse, de tener que entender que el modelo de porque te lo digo yo, no alcanzaba para liderar y que ahora había que comprometer, había que mostrar un propósito, había que dar más implicaciones. Ayer estaba en un curso y hablábamos esto, que los jóvenes te preguntan, ¿y por qué? ¿Y cómo? ¿Y no podría hacer de otra manera? Que están cuestionando todo el tiempo, ¿no? Y bueno, y en todo este cambio que ya venía ocurriendo, nos atravesó la pandemia, ¿sí? Y la pandemia generó inevitablemente muchos cambios como fue a nivel social, y de esto vamos a estar hablando hoy. Y ayer, mientras estaba preparando el programa, escuchaba, el fallecimiento de la reina Isabel, y me quedé pensando, digo, 70 años liderando una nación, ¿no? Que más allá de que no tenía una actuación política fuerte, era un referente eh, social y político importante para el Reino Unido. Y digo, qué increíble la transformación que tiene que haber hecho esa mujer en 70 años. Pensemos que está desde el 53, si no recuerdo mal, estaba desde el 53, o sea, tuvo que transformaciones políticas, la Guerra Fría, la caída del muro de Berlín, digamos, o sea, desde Churchill, ¿no? O sea, inevitablemente se ha tenido que transformar esa mujer para poder ocupar ese lugar, ¿no? Así que bueno, me llamó eso la atención. Hoy vamos a centrarnos en los cambios, vamos a venir mucho más acá, cambios 2020, cómo transformó el liderazgo. Antes de empezar con el tema, quiero recordarles que los sábados estamos en nnmiami.com, la radio de negocios de la Florida, donde se replica el programa. Así que eso para que te lo tengan en cuenta. Y después, como siempre, les recuerdo que aquellos oyentes que quieran ganarse el voucher de Sushi Club tienen que llamar al 11 33 50 02 97 con un mensajito de texto mejor. 11 33 50 02 97. Aquel que haga la pregunta más interesante, más desafiante para nuestros invitados, va a llegar el voucher de Sushi Club. Bueno, hoy estoy con dos invitados súper interesantes. Creo que vamos a aprender mucho y vamos a poder pensar juntos este cambio en los liderazgos. Y estamos con Vanessa Seigel, jefa de capacitación y desarrollo del Hospital Austral. Bienvenida, Vanessa, un gusto tenerte en el programa. Gracias, muchas gracias, Dani. Bueno, contanos un poco, digamos, vos viviste toda la pandemia en un hospital, ¿sí? Sí, Esto, bueno, la mayoría de las personas no vivimos esta experiencia, ¿sí? Al contrario, estuvimos fuera de nuestros lugares de trabajo, con lo cual posiblemente haya habido cambios o hayan pasado cosas muy distintas a las que vivimos muchos de nosotros. Y contanos un poco qué cambios notaste en los líderes a partir de esta situación de pandemia. Em,
Cuando se instala la pandemia, cuando se declara, nosotros, bueno, en algún punto salud vivió esto como con adelantos, ¿no? O sea, nosotros ya sabíamos que el panorama venía complicado a partir de febrero y era simplemente cuestión de tiempo, pero ya sabíamos que para marzo y marzo-abril esto se cerraba. Y lo primero que nos sucedió, o sea, porque te puedo hablar de cambios de liderazgo que fueron sucediéndose, también creciendo en la pandemia. Lo primero que sucedió fue esta palabra de ser esenciales, ¿no? ¿Quién era esencial? Y inclusive para mí era esencial el médico, porque yo soy licenciada en recursos humanos, yo no salvo vidas. Y resultó ser que yo también era esencial. Y el primer efecto del liderazgo fue de mi jefe, director de recursos humanos, quien nos convocó a empezar a entender qué era ser líder en pandemia y en tiempos de crisis. Y tenía que ver con eso, con empezar a entender que si había un otro que tenía que estar ahí en el frente de batalla, porque se estaba manejando de qué manera iba a ser esto, con las imágenes desastrosas que uno tenía de Europa, uno tenía que estar detrás para dar todo ese soporte y ese soporte tenía que ser presencial. Ese fue el primer clic en el liderazgo, empezar a entender todos los líderes, el líder de sistemas, el líder de mantenimiento, el líder de admisión, todos los líderes que teníamos que estar acá. Y seguido a eso y avanzado a la pandemia, creo que el cambio más positivo que yo puedo rescatar es que lejos del mote o muy cerca del mote que se le pone al médico, al enfermero, al docente, ¿no? Como que son superhéroes, fue una capa muy grande la de ser superhéroe. Fue un trabajo muy, muy, muy pesado porque se le estaba pidiendo mucho y más y no había, cuando había un retorno a casa teníamos ébola, o sea, no nos recibía nadie. Y fue ellos aprender y el que nos den el lugar, y ahí fue donde mi área creció un montón, de la vulnerabilidad, de ese líder que también necesita ayuda, que no tiene todas las respuestas, que el conocimiento no alcanza y que tiene que incluir a otros. Y todas estas nuevas teorías del liderazgo adaptativo, de los libros nuevos de la pregunta humilde y todo esto que se está, lo vivieron en carne propia porque se acabaron las respuestas del libro. Había que estar acá dándole respuesta a los residentes. O sea, para que entiendan cómo funciona. O sea, nosotros recibimos todos los años residentes y los R1 son como nuestros caballitos de batalla que vamos formando, es el semillero del hospital. Y el R1 espera ansiosamente que pase ese año para hacer R2 y para que venga otro R1 y largar. Bueno, por casi año y medio largo, tuvimos a R1 que no podían volver ni siquiera a su país. Entonces, la contención que había que ejercer no tenía que ver con cuánto te voy a formar. Era, acabo de perder a mi familia que está afuera y ni siquiera puedo hacer el duelo de acompañarlos en otro país, ¿no? O sea, viajar. Creo que puso muy en evidencia esto, para alguien que manejaba todo desde el saber, entender que había otros saberes. Y no por falta de humanidad, sino porque la misma situación o como está la estructura de salud es muy jerárquico. Entonces, quizás en otras organizaciones estas conversaciones son re normales, de incluir las conversaciones difíciles, las habilidades blandas, de hacer un montón de cursos de liderazgo. Acá el reconocimiento del líder está en el conocimiento y se le empezó a pedir al líder otra cosa y el líder no sabía cómo contestar. Así que fue muy valioso porque se abrieron muchas preguntas y muchos espacios que hoy estamos capitalizando. Qué bueno. Me surge una pregunta o una reflexión, ¿no? Esto de cuando vos decís todos los líderes tenían que estar acá, ¿no? Cuando en realidad los que tenían la responsabilidad de salvar vidas eran ellos. Pero esto nos pone en esa imagen que todos la sabemos, la conocemos, pero que después en la práctica muchas veces cuesta, de que la empresa o la organización es una unidad, ¿no? Que a veces vemos estas cosas, las quintitas, ¿no? Que el área de allá, que el área de acá, ¿no? Ayer estaba dando un curso y no, porque, viste,
no, porque tal tema, digo, viste, le digo, mírense a los ojos, ustedes son, el otro área está acá, háblense, viste, y, y entonces, esto que vos contabas, cuando vos tuviste que ir, el de sistemas tuvo que ir y tuvo que poner el cuerpo de la misma manera, ahí como que fue me parece, no sé, te pregunto si puedes, somos un organismo vivo, entero, que tenemos que hay algunos que están más en el frente de batalla, ¿sí? Que están con otros, ¿no? Pero están, necesitan el soporte de todos y para esto nos necesitan a todo el equipo gerencial y de soporte, ¿no? Mira, el ejemplo concreto que te puedo poner de eso, y bueno, y hay una charla de ADECRA que pueden escuchar a mi jefe diciéndola, porque para que vean que lo estoy spoileando, pero que realmente esto fue así. El hospital toma la decisión, el hospital es un hospital de alta complejidad en una zona donde es el único, y está anclado en valores que tienen que ver realmente con ayudar al que no tiene. Piensen que en el contexto donde se dio la pandemia, el recurso escaso era el médico, el enfermero, o sea, era el recurso que no había. Y en ese contexto, y con un Y el que hospital había que también se enfermaba, se moría, ¿no? también, porque estaban todas esas bajas, totalmente. A ver, había gente embarazada, había gente que era de riesgo, que no podía venir al hospital. Nosotros teníamos un 30% de población menos que había que cubrir ya en el hospital funcionando. El hospital no quiso dejar de atender las funciones que tenía y decide, adicionalmente, generar un hospital solidario COVID para la comunidad. O sea, fue un hospital que atendía gratuitamente y que daba soporte gratuitamente al municipio. ¿Para qué? Para que no nos colapsaran los quirófanos, no colapsaran la vida normal del hospital por la pandemia y poder atender al enfermo COVID en un espacio y luego tener toda la otra operación. Entonces, en el medio de eso fue, además, la pelea de, pero tenemos un hospital funcionando, no sabemos si vamos a poder pagar los sueldos, no sabemos, y atendiendo lo que decías de los líderes, ¿no? Y bueno, encima nos corrieron la vara más lejos aún. Tienen que salir a buscar a 300 puestos, porque se va a abrir este hospital para dar servicio a la comunidad. Así que sí, hubo mucho donde nos desafiaron, nos hicieron pensar fuera de la caja todo el tiempo. Y también, en esto que decís de las quintas, es como que se dio la oportunidad, porque el foco era claro, hay que resolver por esto. Entonces había un objetivo común a donde ir. Y bueno, y ahí era, bueno, está bien, no lo veo tan fácil, pero vamos. Y bueno, y salió. Creo que cuando en el liderazgo el objetivo es claro, está bien comunicado y es perseverante desde todas las piezas, porque acá esto no funcionó porque la dirección se puso a la 10, esto funcionó porque mantenimiento, sistemas, admisiones, no sé, la gente de áreas públicas, todos se pusieron a la 10, si no, no hubiera funcionado. O sea, en 2 meses se abrió un hospital solidario y se corrió con la pandemia. Así que sí, es súper importante desarmar las quintas. Claro, qué interesante, ¿no? Que nosotros en las organizaciones trabajamos el propósito, la misión, la visión, y los hacemos trabajar y le ponemos el cuadrito y buscamos dinámicas o actividades como hacemos nosotros en Faros a través de lo lúdico para que interioricen. Y acá fue esto que vos decís me parece increíble, ¿no? Cuando la visión estuvo tan clara, desaparecieron las quintas, ¿no? Qué interesante esto, ¿no? Porque es algo que todos, desde la consultora, desde las empresas de recursos humanos, estamos tratando de alinearlos todo detrás de un propósito, de una visión, y lo que cuesta, y lo difícil que es, ¿no? Y acá, digamos, la pandemia hizo lo que años de consultoría no logramos, ¿viste? Y los puso Sí. y dijo, hay que salvar vidas, estamos para esto, está claro el objetivo, estamos todos, y desde el de sistemas, el de mantenimiento, que por ahí en otro momento, bueno, che, tengo que hacer esto, tengo que, ¿no? O el de recursos humanos, de cualquier área, digo, no, pobre, lo de mantenimiento lo maté. Pero se comprometieron porque estaban todos con ese propósito, ¿no? Ojalá que este aprendizaje nos sirva a todas las organizaciones, por eso me pareció interesante poder charlarlo, porque qué bueno esto, ¿no? De poder lograr ese alineamiento. Cuando me convocaste para esta charla,
que te agradezco mucho la participación. Algo de lo que yo pensaba, ¿no? Como, bueno, este liderazgo que hablabas post pandemia, y bueno, en las charlas que uno tiene también con otros colegas de las áreas, ¿no? Y esto de la vuelta al trabajo, ¿no? O no, y el nuevo modelo de trabajo. Y fueron cosas que nosotros no vivimos, o sea, yo todavía no entiendo la lógica de qué es volver al trabajo, y tengo colegas que están en ese lado, o el trabajo híbrido, es como no lo termino de procesar. Y cuando hablas de las transformaciones, y bueno, y ahora vuelve todo lo digital, a nosotros la consulta virtual, al principio sí, pero ahora cayó a más del 50%, porque lo que se busca es la presencialidad. Entonces, ¿Desde el hospital o desde el paciente? el consumidor, el paciente, ya no quiere la consulta virtual. O sea, y es lógico. Y eso desafía esto de qué es transformarse. Realmente transformarse fue un cambio radical, o transformarse fue pasar a volver al origen. Espérame que me voy para allá. Dame un segundito. Es muy interesante. Una de las cosas que también es muy interesante de lo que cuenta Vanessa es el tema de que esto de la comunidad, ¿no? Esto que hay autores que hablan, hay un autor que habla, dos autores en realidad son, que habla del capitalismo consciente y que habla de cómo hay un nuevo modelo, postula un nuevo modelo donde digamos, el objetivo de las empresas no sea la satisfacción de los intereses de los accionistas, sino de los empleados, de los clientes, de los proveedores y también de la comunidad, ¿no? Y cuando me contás esto de cómo armaron un hospital nuevo para la comunidad, también me resuena esto, ¿no? Cómo esta situación también nos conectó con la comunidad donde vivimos y con que no somos un ente independiente las organizaciones o las empresas, sino que tenemos una responsabilidad también para con la comunidad, ¿no? Que esto muchas veces se habla de la responsabilidad social, pero ahí otra vez fue un alineamiento casi natural, donde se ensamblaron todas las cosas. Ahí está tu cartel de los valores, atrás tuyo. No sé si lo das cuenta. Hablando de valores. Sí. A propósito te moviste. Porque a propósito de responsabilidad, me devolvieron las salitas. No, es que realmente la transformación que se vivió, y que yo siento que hoy nos está potenciando a un montón de trabajos que estamos haciendo, y que desde otro lugar con los líderes, fue que volvimos al origen. O sea, volvimos a los básicos, volvimos a gestionar con los valores, ¿no? Y está buenísimo que esté detrás. Porque se volvió a eso, se volvió a... de hecho, hicimos hace muy poquito una jornada de líderes, y trajimos a un referente del IAE que venga a hablar, Raúl Fernández Medina, y él empezó a hablar del liderazgo adaptativo, y bueno, y muy, muy transparente, los líderes diciendo, siento que hago todo mal. O sea, desde este lugar de, bueno, tengo que empezar a trabajar más en la escucha, más como una apertura a entender que cambió el modelo, y que estar a la altura es gestionar conocimiento y habilidades desde otro lugar. O sea, que estar a la altura es habilitar al otro para también aprender, porque vas a aprender mucho del otro. No sé, yo tengo mi equipo, y en lo chiquitito, si yo no le doy la cabida a ellas en lo que saben, me pierdo de aprender un montón de cosas de tecnología. Totalmente. Me las pierdo, porque están en otro mundo, y por más de que yo me haga la cool, que me quedo afuera. Te la perdés, pero no quedás afuera. Quedás afuera, ¿no? Claro. Bueno, eso me pasó un poco a mí cuando escribí el libro, que yo estaba enseñando empleo en la universidad, y la bibliografía que yo encontraba no daba cuenta de lo que estaba pasando. Y cuando me puse a investigar y vi las transformaciones que se vienen con todo lo que es inteligencia artificial, dije, a mí realmente me renovó, porque dije, menos mal que me dio porque me permitió conectarme con cuál es el futuro. Yo estaba haciendo lo mismo que hacía 30 años, 25 casi, ya me sumé de años de más, pero son tantos que ya perdí cuenta. Y entonces decís, pero
¿no? Uno tiene que estar adaptándose y cambiando constantemente. Eh, qué interesante esto que nos contás. Y, y además, eh, digamos, vos tuviste que lidiar con algunos líderes, sobre todo en el área de medicina, ¿no? Que ni hablar del estrés que significaba toda la situación, pero además unos líderes que, pobres los médicos, discúlpenos, pero sabemos que en las organizaciones tienen una cosa de que están abajo de Dios, ¿no? Es que Hay así una es. cosa del ser que ocupan, que, que me parece que, no sé cómo lo viviste vos o cómo lo Es viste, que hubo fue una cosa de un desafío. bajada sos un poquito humano, ¿no? Mira, cuando recién empecé a trabajar acá era muy difícil porque, primero porque en cualquier otro lugar yo venía de otras experiencias, nunca había estado en salud y nada mata vida, ¿viste? Chinamata, Kamchatka, nada mata vida, con lo cual, o sea, ¿cómo hacía para generar espacio en la agenda de estos líderes que estaban salvando vidas? O sea, yo cualquier planteo era una pavada, y, y estos líderes también, o sea, que es verdad lo que decís de, están abajo, digamos, viene Dios y luego vienen los médicos, eh, también te sintieron miedo, humanamente sintieron miedo. Miedo por sus familias, miedo por sus equipos, miedo por no poder atender, porque el propósito de salvar vidas, o sea, porque estudias medicina, pero no estudias para una pandemia, ¿no? O sea, es como se fue de escala lo que pasó. Bueno, de hecho Y nunca eso vivieron una habilitó. pandemia, ¿no? No, no. Bueno, Y te el preparan, y en la consultorio, teoría, el consultorio, un paciente difícil, un caso complicado, pero eso era lo más desafiante que tuvieron que vivir. sí, nosotros tenemos un montón de protocolos, o sea, el hospital acredita bajo algunas normas que son internacionales, entonces te hacen armar procesos y procedimientos que tienen que ver con eventos centinela o eventos ante víctimas múltiples, pero no, no llega a ser nunca lo que pasó con la pandemia. Entonces, eso también dio pavor y sí ubicó al líder en otro lugar, porque lo humanizó, o sea, no estaba habilitada la pregunta. Tengo miedo, no sé cómo contener a mi equipo, digamos, me doy cuenta que la gente está deprimida, o sea, ni hablar, bueno, las líneas de burnout, o sea, salud se maneja con líneas de burnout muy altas y esto sabíamos que las estaba llevando por las nubes. Entonces, ¿qué íbamos a hacer para contener? Y que ellos adhirieran a todas esas acciones de contención también. Se generaron un montón de espacios para eso, pero que generaron, por un lado, alta adherencia al principio y después fue como que se fue estabilizando y ya está. Y ahora bueno, estamos tratando de retomar porque también está el post-pandemia, ¿no? Y aparece todo el cansancio, que esto no terminó, porque el hospital ahora explota de toda la gente que no se atendió y todas las preocupaciones para que te des una idea, o sea, nos venían la gente de emergencias y nos decía al inicio, porque nadie se quería atender en el hospital. Claro, no, no. Al principio el hospital estaba vacío al inicio. O sea, nosotros veníamos todos y el hospital estaba vacío. y, y nos decían las estadísticas de, no sé, emergencias, una pavada. Te puedo decir, bueno, no, es que yo sé que semanalmente atiendo tantas infecciones urinarias. Yo lo sé, o sea, y estoy atendiendo cero. Entonces la gente se está automedicando. Si en esto fue así, en 5 meses, me acuerdo cuando fue esta charla, no me quiero ni imaginar cómo va a estar esa gente cuando esto pase. Claro. Y bueno, y realmente los diagnósticos hoy están siendo mucho más complejos y los médicos se tuvieron también que preparar para ese paciente. Uh-huh. Este, Y te hago una pregunta, Vane, y ya nos vamos a la tanda. ¿Cómo se estabilizó estos cambios, ¿no? En la situación de crisis, en el medio de la sí. pandemia, se dieron todos estos cambios, bajaron del pedestal, tuvieron miedo a los médicos, se alinearon todas las áreas, todo esto que contaste, ¿no? ¿Se mantuvo o otra vez volvimos a desalinearnos, a lograr otra vez ponerse en el pedestal? ¿Cómo quedó la pospandemia? En la pospandemia lo que sucedió para nosotros fue La que se pospandemia hoy, tomaron ¿no? Hoy, ¿cómo están sí, las sí, sí, cosas? se tomaron muchas decisiones que tuvieron que ver con
empezar a entender, el hospital tiene 22 años, entonces se tomaron muchas decisiones de cambios de jefaturas, entonces muchos de los jefes que estaban antes quedaron como médicos consultores, tutores, mentores del jefe nuevo, y este jefe nuevo que vivió la pandemia tiene la impronta de estabilizar esto y capitalizar esto, porque tiene equipos debajo que lo demandan desde otro lugar, no es del lugar que él demandaba. Entonces, bueno, esa necesidad es genuina, porque lo ven en la diaria. Nunca me pasó que nosotros hacemos programas de liderazgo, no sé, armamos el programa de liderazgo con foco en la persona, que tiene módulos, bueno, lo que todos hacen, ¿no? Y se inscriben todos ahora. Antes era como determinados grupos, y ahora como de todas las áreas están pidiendo los líderes de participar o mandar a alguien. O sea, empezaron a instalarse temas que se ven como más importantes y te reconocen desde un lugar muy humano. Es que yo de esto no sé nada, me estás hablando en chino. O sea, conversaciones que para nosotros, esta conversación se queda mirándote como de... Y está buenísimo. Y bueno, obviamente ahí está el chiste de, bueno, yo de neurocirugía tampoco sé nada, olvídate. Me parece que en saber me gana por lejos. Qué bueno, qué bueno. Bueno, muchas gracias, Vane, muy interesante. Muchas gracias a todos. Les recordamos, igual quédate que seguimos, les recordamos teléfonos para ganarse el Sushi Club y disfrutar de un rico sushi este fin de semana. Es el 11 33 50 02 97, 11 33 50 02 97. Vamos a la tanda. Bueno, seguimos entonces acá en el nuevo liderazgo, después de esta charla interesante, y estábamos en el corte hablando con Mariano Rodríguez, director de Recursos Humanos de la Universidad de San Andrés, y bueno, que justamente ahora nos va a contar diferencias o similitudes, pero que la mayoría de las personas vivimos un contexto absolutamente distinto, donde no estábamos ninguno en la empresa, o sea, donde tuvimos que transformar a Vanessa una empresa presencial a estar fuera de empresa, con todas las complejidades que esto también generó, ¿no? Así que bueno, Mariano, bienvenido, gracias por estar en el programa. Contanos vos cómo cambiaron, qué cosas pasaron en la pandemia en una institución educativa, que también es un modelo totalmente distinto. Bueno, Daniel, muchísimas gracias también por la invitación. Contento de estar en este contexto, en el programa. Sí, la verdad que, como les decía recién en la tanda, escuchando a Vanessa, lo diferente que fue el rubro salud, y uno trata de hacer un paralelo con educación. La verdad que nosotros, desde la universidad, de un día para otro, bueno, cuando aparece la pandemia, en una semana, creo que fue un 19 de marzo, si no me equivoco, 19-20 de marzo, arrancamos y dijimos, bueno, todos para nuestras casas y a trabajar desde ahí, y en 2 semanas vamos viendo cómo lo vamos manejando. La universidad, hasta que arrancó la pandemia, prepandemia, no tenía, para que se den una idea, ningún programa o carrera virtual. Había una sola que se estaba cerrando, que era en un departamento de la Escuela de Educación, pero no teníamos ningún programa virtual. Entonces hubo que reconvertir absolutamente todo, también armar un plan de comunicación fuerte, qué es lo que íbamos a hacer, ¿sí? Y alinear ese objetivo en común que comentaba Vanessa antes, que tan importante fue, de que toda la organización, toda la institución esté atrás de ese objetivo en común. Y muchas funciones fueron reconvertidas, se apostó fuerte en lo que es tecnología para poder brindar todo lo que se hacía presencial, transformarlo a virtual, clase por Zoom o por distintas otras plataformas, cómo hacer un control también de, no sé, situaciones de examen para que alguien no se pueda copiar. Todas esas cuestiones que presencialmente eran sencillas, bueno, virtualmente no lo son tanto, y cómo también se adaptaban todos, tanto todo lo que es el mundo académico, los profesores, los docentes, a dar una clase a través virtualmente, que sabemos que no es lo mismo la comunicación, la comunicación verbal,
cómo uno transmite desde ese punto de vista. Y bueno, eso básicamente en 2 semanas tuvimos que equipar todas las aulas, ¿sí? Y empezar a entrenar a todo el mundo, ya sea docentes y todo el personal no docentes, a trabajar desde nuestras casas, a dar una clase desde tu casa, que es totalmente... Y aparte con la particularidad de que creo que ninguna casa estaba preparada para que uno vaya a trabajar, creo que ninguna. Porque uno iba a su casa, trabajaba, y invadía un espacio que no tenía, porque no existía ese espacio, y entrabas en otra dinámica de tu vida personal. Entonces, la verdad que ahí lo que empezamos a hacer fue hacer talleres de cómo trabajar en una modalidad home office, o sea, cómo administrar tus tiempos, cómo administrar los cortes. Uno generalmente cuando trabaja desde su domicilio es como que no corta nunca, o sea, hasta que pareciera que trabaja más tiempo neto de que cuando está en la oficina. Y eso no lo sabía nadie. Bueno, de a poco fuimos haciendo talleres, nos fuimos conectando con la gente, fuimos tratando de armar algunos tips para que la gente se acomode de sus casas y también acompañarlos desde el punto de vista de la tecnología, empezar a entregar dispositivos móviles, empezar algún tipo de solución o no sé, nosotros particularmente hicimos algunos créditos para que la gente se pueda comprar equipamientos, sillas ergonómicas, auriculares, etcétera, etcétera, para que puedan dar la misma experiencia o similar al trabajo que hacía el día a día de la oficina. Mariano, ¿y sí. qué cambio notaste en los líderes? ¿Sí? Mira, yo creo que una de las cosas que desde lo que uno observa, además, que creo que se derribó fue el mito de que te tenían que ver en la oficina para creer que vos estás trabajando, para creer que uno está trabajando. Eso hay un montón quizás de líderes que necesitan ver a sus equipos in situ para entender que están trabajando. Y ya sabemos que eso no necesariamente es así. Uno puede generar valor independientemente del lugar físico donde esté. Y eso creo que fue una barrera que se derribó. Y para mí el otro punto clave es el nivel de confianza de trabajo. Uno tiene que confiar en su gente, o sea, generar esa confianza para los 2 vías, digamos, con su equipo y viceversa, y saber que si se compromete un objetivo, hay vos tenés que confiar en la persona, o sea, tenés que generar ese canal de confianza para que eso se dé. Eso creo que fue una de las claves también por las cuales las cosas sí, y no, la verdad que se cumplieron todos los objetivos y más, o sea, se hizo muchísimo de ese nivel de confianza de alguna manera. Bien, qué interesante, ¿no? Y yo pensaba, ¿no? ¿Qué diferencia con esto? Y por ahí vos ahora me contás un poco cómo lo vivieron y cómo tuvieron que manejarlo, ¿no? Esto que contaba Vanessa de la fuerza, del propósito de salvar vidas, ¿no? Pero además eso hay que estar todos juntos, ¿no? Como un scrum haciendo fuerza juntos. Y en el caso de ustedes, como en muchísima, la mayoría de las organizaciones, fue al revés, fue cómo hacer un scrum con la gente desperdigada por toda la cancha, ¿no? ¿Cómo fue esto? ¿Cómo lo vivieron? Sí, totalmente. Las funciones que decía Vanessa al inicio, por ejemplo, mantenimiento, seguridad, las funciones de limpieza, esas funciones se mantuvieron, eran esenciales y se tuvieron que mantener. Eran los únicos equipos que iban al campus o a las oficinas en Capital Federal. O sea, todo el resto del personal y académicos no estaba. O sea, uno iba al campus que está en zona norte y era un desierto. O sea, era muy fuerte la imagen de no ver a nadie en un lugar tan grande. Y la verdad que, de vuelta, empezamos a trabajar mucho en los temas de cómo conectarnos con las herramientas virtuales, cómo organizarnos, darle más eficiencia a las reuniones. Se generaron muchos equipos transversales de trabajo, interdisciplinarios. Yo me acuerdo que arrancó la pandemia y no sé, tenía 10 comités distintos del cual formaba parte para todos los días, bueno, comunicar determinados cambios, organizar determinadas cuestiones, tomar otras decisiones. Y yo creo que eso nos vinculó muchísimo más
y el sentido de comunidad que mencionaste antes al principio del programa, la comunidad también de lo que es San Andrés es muy fuerte, todas las instituciones que componen la comunidad, y ya sea los alumnos, los graduados, el staff, el consejo administrativo, todos los componentes de esa comunidad actuaron en línea. Y eso favoreció muchísimo a seguir obteniendo y a seguir desempeñándonos con los resultados que necesitamos que se den. Eso fue muy, muy importante. Bien. ¿Y cómo fue y cómo es? ¿Hubo algún cambio en relación a la relación de las personas? ¿Sí? Que ocurrió mucho en la pandemia, por ahí vos también lo de que antes uno sabías algo de las personas, sí, si estaba casado, no, en pareja, estudiaba, no sé. Pero una de las cosas que nosotros vimos mucho, sobre todo en los programas y en las empresas en las que trabajamos, es esta cosa de una cercanía mucho mayor, ¿no? Esto de cómo está tu papá, tenés fiebre, no tenés fiebre, o sea, cosas que por ahí antes eran, bueno, tenías una idea de tu equipo, pero hubo, ¿notaste esta cercanía más humana con su equipo? Sí, yo creo que sí. Esto como que también derribó algunos límites o filtros que a veces uno tiene, y tratamos de acercarnos muchísimo a la gente. Sabíamos que cada uno tenía una realidad distinta, hay gente que vive con su familia, hay gente que vive sola, o sea, y cada uno lo vivenció distinto. El que estaba con su familia quizás tenía otra dinámica, tenía otras problemáticas, y el que estaba solo tenía otras sensaciones de la pandemia y no podía hablar con absolutamente casi nadie, no podía salir a la calle. Entonces, desde Recursos Humanos lo que intentamos también es empezar a acercarnos más, a charlar con la gente. Yo lo que charlaba un poco con el equipo es, si sabemos que alguien, bueno, se enfermó, bueno, llamarlo, preguntarle cómo está, preguntarle si necesita algo. O sea, esa cercanía creo que antes no se daba, ¿sí? Y me parece que es una de las cosas favorables si podemos buscarle cosas favorables a la pandemia, ¿no? De decir, bueno, nos generó esta necesidad de conocer un poco más de nuestra gente, de la gente que trabaja con vos, de cómo se compone su familia, qué problemáticas tiene, si podés ayudar en algo, si tiene algún familiar enfermo, de qué manera nosotros te podemos ayudar. Quizás tenés que laburar más remoto que presencialmente, y eso te ayuda a vos a ocuparte de tus temas personales. Creo que por ahí estoy convencido que sí, se generó mucho más cercanía con las personas. ¿Y cómo, digamos, cómo perdura, no perdura esto? ¿Cambió, no? ¿Volvimos a la presencialidad o lo híbrido? No sé cómo es. ¿Esto o fue el efecto pandemia? Los líderes volvieron bueno, sí, sé algo de vos, pero ¿no? ¿O generó un cambio en la cercanía entre los líderes y su equipo? Generó y se mantiene en el tiempo, hoy, 2022. Mi sensación es que se mantiene, que nosotros en la universidad hablamos mucho de esta nueva realidad o presencialidad potenciada, de alguna manera, que creo que Vanessa también lo mencionó en algún momento. Es como que tomamos también las herramientas digitales para potenciar lo presencial de alguna manera. No sé, ejemplos concretos, en el campus tenemos distintos edificios y físicamente estamos separados, no estamos todos en el mismo edificio. Y muchas reuniones se hacen mucho más eficientes conectándonos inmediatamente a través de una plataforma digital que ir caminando. Obviamente el contacto persona a persona para mí no se va a cambiar nunca, y es lo más enriquecedor que uno puede tener, esas charlas que uno puede tener y demás. Pero creo que esa sensibilidad que uno tiene que tener para con las personas, creo que se está manteniendo, y aparte revalorizamos un montón de cosas a partir de la pandemia, ¿no? O sea, uno puso de vuelta en perspectiva qué es lo importante y qué es lo no tan importante. Y desde ese aspecto creo que ahí nos hizo un poquito mejor. Si bien obviamente seguimos aprendiendo y hay cosas que tardan en cambiar, ¿no? Los cambios a veces tardan un poco. Bien, bueno, qué interesante, qué interesante. Bueno, vamos a ir a una nueva tanda, mientras les recuerdo el teléfono para recibir
los últimos mensajes para ganarse el voucher de Sushi Club. Hay muchísimos mensajes, así que estoy volviéndome loco y producción se está tratando de definir quién es la persona ganadora. Teléfono 11 33 50 02 97. Aquellos que quieran ganarse el voucher de Sushi Club tienen que hacer la pregunta más desafiante para nuestros invitados. Vamos a la tanda y volvemos enseguida. Estamos nuevamente con Mariano Rodríguez, director de Recursos Humanos en San Andrés y jefe de Capacitación y Desarrollo en el Hospital Universitario Austral. Bueno, muy interesante hasta ahora. Y otra cosa que también me gustaría repensar, ¿no? Es esto que un poco lo estuvo hablando Mariano, pero por ahí volver a retomarlo, esto de cómo cambió el rol de recursos humanos, ¿no? Esta nueva cercanía, ¿sí? Digamos, que debería ser la razón de ser de nuestro rol, pero que, bueno, como decíamos, el día a día a veces nos lleva a puestos y uno está más en lo instrumental, en la evaluación de desempeño, en la liquidación de los sueldos, en la implementación del programa de capacitación, ¿no? Y por ahí, sobre todo en las organizaciones grandes, ¿no? En una mediana, una pyme, es mucho más fácil porque los ves, los conoces, te tomás un café, almorzás, ¿no? En una empresa más grande, una institución más grande como la que manejan ustedes, sin duda pasado. Pero ¿cómo ven, le pregunto a los dos, ¿no? Esto, ¿cómo ven el cambio? ¿Qué cambios notaron en nosotros, en nuestro rol de recursos humanos en las organizaciones a partir de esto que pasó? Arranco. Dale Estamos vos, mirándonos dale por vos. por la pantalla a ver quién va. A ver, sí, adhiero 100%. Creo que Recursos Humanos aceleró un montón de procesos en poder digitalizar y tener esto que decís de la liquidación y como automatizar procesos. Y quizás en esa automatización y seguimiento de procesos faltó la optimización de ese tiempo al contacto uno a uno. La pandemia también dejó ese legado. Nosotros, prácticas que llegaron a reuniones por los servicios de recursos humanos, va a cada uno de los servicios, un referente de cada área de recursos humanos, que son cuatro áreas, a los servicios porque ellos no pueden bajar, entonces vamos nosotros al servicio a levantar preguntas o a llevar soluciones. Y eso también, ¿no? Porque estos modelos de liderazgo tienen que salir de todos lados, tienen que ser transversales, no es como que unos y cosas re lindas que son palabras, ¿no? Tenemos que ejercerlo en hechos todos, eso. Así que sí hubo un cambio, talando, digamos. Sí. Y también y te abre otras conversaciones. Totalmente, sí, Mariano, coincido. ¿cómo lo viste vos? ¿Cómo lo has vivido? Coincido muchísimo, casi 100% con Vanessa. Creo que estos procesos que mencionaba Vanessa recién, no sé, todos los procesos que se pueden automatizar, digitalizar, de alguna manera, que son procesos repetitivos y que no necesariamente uno tiene que estar poniendo el cuerpo para poder hacerlo, sino que puede hacerlos un software o un programa, nos tiene que dar más tiempo para nosotros poder conectarnos más con las personas, de alguna manera. Y creo que eso cambió un poco, ¿no? Eso nos está dando otras herramientas, nos está dando un poquito más de tiempo para poder recorrer esa función que comentaba Vanessa recién, de que el recurso humano se acerque al área cliente o al área de servicios, porque el área no se puede mover. Es una función bien de lo que se conoce como el business partner, el socio estratégico del negocio desde recursos humanos. Es entender lo que hace cada organización o cada institución para poder brindar las soluciones acordes, porque uno puede hacer el mejor programa de evaluación de desempeño, pero si no entendemos para qué, o cuál es el propósito y cuál es el origen de esa necesidad, difícilmente tenga éxito. Entonces creo que eso es fundamental, el acercarse, y obviamente uno tiene que tener el equipo y los recursos necesarios como para poder hacerlo, porque todas las instituciones van cambiando, van creciendo, van tomando otras dimensiones, y necesitas, obviamente, hacerte frente a esa demanda. Pero creo que todo lo que uno pueda aportar valor
es con las personas, digo, todos los procesos que se pueden automatizar, bienvenido sea, por ese lado, ¿no? Lo veo por ahí. Bien, ¿y qué pendientes quedan para los líderes para el futuro? ¿Sí? ¿En qué temas, no? De liderazgo, pospandemia, qué cosas quedaron, ¿no? ¿Qué queda pendiente hacia el futuro? ¿Qué cosas tienen que trabajar? ¿Qué hay que para continuar con esta cercanía a las personas, para poder liderar a las nuevas generaciones? No sé, ¿qué se les ocurre? El trabajo muy fuerte que nosotros tenemos acá es en las conversaciones, en la calidad de las conversaciones, en la profundidad, en la profesionalización y cuidado del otro en esa conversación, porque cuando eso no pasa, ahí sentimos que empieza todo, y la escucha, ¿no? Cuando digo de ser la comunicación, pero en ese acto de conversar y bueno, ahí estamos, ese es como el pequeño que tenemos. Sí, creo que pasa por la activa que uno tiene que saber tener, la empatía, el otro entender, que es lo que quizás no tener algún tipo de prejuicio, preconcepto, porque muchas veces nos manejamos desde la falta de conocimiento del otro lado, que es lo que hace la otra persona. Sí, yo creo que pasa por ahí, ¿no? Pasa por ahí. Y volver volver a los básicos, ¿no? Para qué está recursos humanos, cuál es el propósito, cuál es el rol, pero yo creo que la escucha activa, la empatía y el relevamiento y entender el negocio en el que uno está o la actividad en la que uno se desempeña es fundamental. Y Mariano, esta pregunta es más para Mariano, pero por ahí Vanessa hoy tiene la problemática de alguna manera, ¿no? Esto que se instaló en la pandemia de liderar desde a la distancia, ¿no? Y hoy se está volviendo, ¿no? ¿Cómo lo ves? ¿Están listos los líderes? ¿No? ¿Te parece que se va a volver? ¿Se va a volver más, menos? ¿Se va a poder, digamos, en el futuro el liderazgo podrá ser o nos prepararemos para liderar a la distancia? ¿Cómo lo ves esto? Esto es solamente tu impresión, ¿no? Por supuesto que Sí, no. sí, no, Tenés, totalmente que no hay no ninguna, sabemos. ninguna verdad No, y no es podemos la saberlo impresión que todo. tenga cada uno de ustedes, ¿no? Totalmente. A ver, yo creo que sí, que creo que tenemos líderes que tienen esa capacidad de adaptación para estos nuevos entornos de alguna manera, y también, sí, uno tiene que adaptarse a esos cambios, si no, la realidad te pasa por encima de alguna manera. Entonces, bueno, creo que potenciando y brindándole a los líderes que uno tiene en una organización las habilidades que requieran o la capacitación que requieran, creo que por ese lado la gente se adapta. La gente, si vos le mostrás el objetivo claro, le comunicás las cosas y vas siempre por ese lado, me parece que la gente siempre va a tener la capacidad, o sea, obviamente hay que ayudar ¿no? Pero yo creo que se adapta y nada, empezamos a tomar estas nuevas realidades de trabajo híbrido. Nosotros estamos trabajando presencialmente, pero no necesariamente todas las funciones. Hay funciones que sí requieren una presencialidad, como la atención al alumno, como un equipo de orientación al alumno que también está de manera presencial, el personal de biblioteca, hay un montón de funciones que son presenciales, pero otras no necesariamente tanto. Del departamento de tecnología hay gente que puede hacer soporte remoto sin ningún problema, los departamentos de admisión, algunas cuestiones las pueden hacer de manera remota, mismo los diseñadores, que un diseñador esté diseñando desde la casa o en una oficina, el resultado es el mismo, digo, no cambia mucho. Pero bueno, uno creo que tiene que tener bien definido qué funciones pueden ser presenciales y qué funciones pueden ser híbridas o qué funciones pueden ser 100% remotas. Bien. Bueno, si les parece, vamos a la pregunta del público, ¿sí? Es Juan Manuel, dice, ¿el líder post pandemia es mejor que el anterior y en qué? Nos pregunta. ¿Qué les parece? Te ganó el sushi.
Sí, 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 totalmente. Acá son Totalmente. así, ¿viste? Acá no por un sushi te matan después. Después los invitados se tienen que arreglar, ¿viste? Pero no, por un voucher para comer en Sushi Club, te preguntan cualquiera. Mira, yo creo que no es ni peor ni mejor, es distinto. Creo que pasa por ahí. O sea, uno me parece que se tuvo que adaptar de alguna manera para hacerle frente a una nueva realidad. Me parece que quizás algunas cuestiones sí mejoramos. Creo que las herramientas virtuales o las herramientas tecnológicas nos permiten mejorar algunos temas, pero nunca nos tenemos que olvidar de lo presencial y del contacto humano y de la relación humana y de las conversaciones y de las charlas, y que a veces se dan en los cafés, en el almuerzo, en lugares que no son los formales, digamos. Pero me parece que es distinto y bueno, me atrevo a decir que es un poquito mejor. ¿Vale? Sí, coincido, creo que se habilitó un nuevo espacio, creo que los líderes veníamos aprendiendo, todos los que ejercíamos liderazgo, bueno, hablando como muy de teoría, del mundo buca, bica, y de golpe nos tocó vivirlo y ejercerlo, Nos y recontra. siento que Lo incierto sí, nos repasó por encima. exacto, como que la sigla la entendimos a flor de piel, Claro. y Viste, es como siento la que teoría y la práctica, ¿viste? Cuando das un tal curso, que vos cual. decís, bueno, sí, muy linda la teoría, pero lo trasladás a la práctica, bueno, acá a sopapo. Tal cual, y esa vivencia personal que cada uno tuvo, creo que nos afectó a todos un poco como para ser mejores. Y te hace ser, como decía Mariano, más empático forzosamente porque estuviste en algún punto en ese lugar y te desarrolla. Y siento, sumando a todo lo que dice Mariano, que adhiero 100%, nos optimizó el tiempo también, porque antes por ahí sufríamos mucho de reunionitis, ¿no? Como que, y ahora con estos modelos híbridos o no, es como, bueno, cuando me reúno tomo el tiempo también para hablar de la familia porque es importante y para ser efectivo porque por ahí mañana no vengo al trabajo, en el caso de los que hacen híbrido, ¿no? Sí. Creo que sí, que aprendimos a que hay espacios que son valiosos y que el cuidado de las personas donde estamos todos es muy valioso. Y eso lo tenemos como muy, como el deber ser, ¿viste? Todos sabemos que a la embarazada se le da el asiento, pero muchos se hacían los dormidos en el colectivo. Bueno, Claro. creo que volvimos a eso, al deber ser. Sí, y me parece que también hay algo de esto que se hablaba mucho de los cambios, de la adaptación, ¿viste? La teoría y sí, la resistencia. Y vimos que los cambios se pueden hacer, que la flexibilidad para hacerlos está y está, pero o sea, no cabe duda, ¿no? El viernes se decretó, yo había empezado el cuatrimestre, di la primera clase el martes, el viernes se decretó el Feriado. aislamiento, el martes tuve que dar clase virtual, ¿entendés? O sea, hice nada, y así nos pasó a todos, ¿no? Entonces digo, lo que creo que nos dejó también es esto de se puede y las personas tenemos la capacidad para flexibilizarnos, para adaptarnos, y bueno, ahí también están las decisiones personales de querer, de intentarlo y la política de hacer los cambios que se requieren en las organizaciones también, ¿no? Porque que saber que se puede. Esto nos demostró que podemos. Si podemos hacer esto, yo creo que no hay cambio que no podamos hacer en las organizaciones. O sea, es cuestión de animarse, hay que mandar un decreto de necesidad de urgencia, ¿viste? Acabó, ¿viste? Y ahora es más, la empresa centrada en el cliente, se acabó, ¿viste? No sé, hay que buscar, parecería que de una forma tan abrupta no nos permitió hacerlo y si no, no, pero bueno, tendremos que encontrar también, pero lo que quedó claro es que se puede. Así que bueno, se nos fue el programa, les agradezco muchísimo, Vanessa, Mariano, ha sido un programa muy interesante, la verdad que bien durante la pandemia hablamos mucho de este tema de los líderes, de las preocupaciones, pero lo hablamos en el medio de, viste, corresponsal de guerra era, ¿sí? Ahora hacía mucho que no hablábamos del legado, de los cambios que nos habían generado, ya como
no, porque una de las preguntas durante la pandemia, seguimos con el programa, ahí empezamos a hacerlo así a la distancia, y una de las cosas que siempre preguntamos, bueno, ¿cómo nos imaginábamos el futuro? ¿No? Y ahí cada uno imaginó el futuro que se imaginaba, ¿no? Bueno, ahora estamos en el futuro, ya pasaron 2 años y uno puede verlo más a la distancia, ¿no? Así que fue lindo retomar este tema que en su momento era como una visión de cómo será 2022 y hoy estamos en el 2022 y vemos qué quedó, qué no quedó, así que les agradezco que me hayan permitido compartir este programa. Nos vamos hasta el próximo viernes, 12 del mediodía, en el nuevo liderazgo. Muchas gracias a todos.